El presidente de Ucrania vuelve a insistir en sus incómodos pedidos ante el Pleno de la Unión Europea, aviones de combate para Ucrania y el ingreso sin demoras de su país al bloque comunitario. De las impresiones y las implicaciones de esta comparecencia de Zelensky hablaremos en esta edición de Noticias. Soy Jenny Pérez en Berlín. Destacamos: Volodymyr Zelensky vuelve a recordarle a Europa que solo habrá paz cuando Rusia sea derrotada y Ucrania sea miembro de la Unión Europea. En Turquía y Siria, los responsables rescatistas se apresuran a encontrar más sobrevivientes del terremoto. La ayuda continúa llegando a las tareas más afectadas, pero después de 3 noches frías, las esperanzas se desvanecen rápidamente. Y en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega excarcela y deporta a 222 presos políticos a los Estados Unidos. Algunos de los primeros testimonios aseguran que se enteraron en el avión de que eran liberados y expulsados. La última parada para coronar su primera visita presencial a Europa, eso es lo que buscó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la cumbre de la Unión Europea dedicada a Ucrania en Bruselas. Un aplauso entusiasta, discursos de solidaridad y también bienvenida. Pero Zelensky por ahora no logró un compromiso europeo en los 2 grandes temas que más le preocupan, que es el envío de los aviones de combate y su ingreso a la Unión Europea. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Como una estrella de pop, así ha recibido el Parlamento Europeo al presidente ucraniano. Zelensky lo visitó este jueves por primera vez en persona desde el inicio de la invasión rusa. Antes, solo se había conectado con el Europa Parlamento por videoconferencia. Zelensky ofreció un emotivo discurso con una petición de solidaridad frente a Rusia que, según él, busca dividir a Europa. No lo permitiremos. Lo haremos por cada uno de los 27 miembros del estilo de vida europeo, por todos los estados de la Unión Europea. En esta guerra total desatada por Rusia, no solo se trata de un territorio, sino de todo el continente. Zelensky también agradeció el apoyo ofrecido hasta ahora y repitió su petición de que Ucrania sea admitida pronto en la Unión Europea. La jornada continuó con saludos y abrazos. Zelensky participó como invitado en una cumbre extraordinaria de la UE y allí abordó el tema más delicado de su agenda, el suministro de aviones de combate. Necesitamos piezas de artillería y munición. Necesitamos tanques modernos, misiles de largo alcance y aviones modernos. Les agradezco toda su ayuda militar. Tenemos que fortalecer la dinámica de nuestra cooperación y tenemos que hacerlo más rápido que el agresor. Zelensky se refiere a aviones de combate como este Eurofighter. Dentro de la UE hay división al respecto. La presidenta del Europa Parlamento se muestra a favor. Ahora, como siguiente paso, deberíamos considerar con rapidez el suministro de armas de largo alcance y aviones de combate que necesitan para defender la libertad que muchos dieron por garantizada durante demasiado tiempo. Para el canciller alemán ese paso va demasiado lejos, al menos por ahora. Scholz pide a todos los países de la UE que se comprometieron a ello que entreguen primero sus tanques a Ucrania. La foto final de familia permitió al presidente Zelensky sentir como si él y su país estuvieran ya dentro de la Unión Europea. Y cambiamos de asunto. El terremoto que ha devastado el sur de Turquía y la región vecina de Siria sigue cobrándose vidas. El último balance de víctimas eleva el número de fallecidos a más de 20.000 personas. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha salido al paso de las críticas por la lentitud y descoordinación de las medidas de rescate. Erdogan declaró que nadie podía estar preparado para una catástrofe de tal magnitud. Brigadistas de socorristas de varios países se han unido a los equipos de emergencias locales en las zonas más afectadas, aunque las esperanzas de encontrar a sobrevivientes entre los escombros disminuyen de hora en hora. Y en medio de todo esto crecen las dudas sobre la oportunidad de las ayudas a los afectados tanto del lado turco como del lado sirio. Y dudas también en el papel del Estado turco en los estándares de construcción en un país con historial sísmico. Andrés Mourenza con detalles en Estambul. Andrés,
En primer lugar, recién hoy veíamos cómo el Parlamento turco aprobaba el estado de emergencia en las 10 provincias más afectadas. ¿Qué posibilitará finalmente esta medida? Bueno, el Gobierno justifica que con esta medida podrá tomar decisiones de manera más rápida y efectiva tanto a la hora de gestionar el desastre como a la hora de la reconstrucción que seguirá a este. Pero la oposición alega que todas estas prerrogativas ya las tiene a su disposición Erdogan después de haber, digamos, concentrado los poderes con su reforma de la Constitución hacia un sistema presidencialista. Y cree en la oposición que esta es solo una excusa para restringir más derechos y silenciar las críticas. Hay que recordar que el estado de excepción aprobado hoy facilitará que se establezcan toques de queda y se impida el libre movimiento de las personas en las provincias afectadas. Se puede también registrar a las personas y incautarles objetos y materiales. Se puede restringir las publicaciones y emisiones, es decir, el derecho a la libertad de información y a la libertad de expresión. Se puede movilizar a los trabajadores obligatoriamente y decretar la prohibición de las huelgas mucho más fácilmente, y se pueden prohibir reuniones y cerrar asociaciones. Con lo cual, bueno, los temores de la oposición están basados en una cierta realidad y además en la experiencia del anterior estado de excepción que se impuso tras el golpe de estado de 2016. Y a todo esto, Andrés, en ese terremoto se destruyeron edificios de viviendas, edificios turísticos de lujo, hospitales, edificios estatales. Y aquí la pregunta, ¿qué se dice sobre el estándar de construcción que debería tener un país con el historial sísmico y que tiene Turquía? Bueno, pues los expertos lo que dicen aquí es que lo que mata no son los terremotos, sino las malas construcciones. Y es verdad que en este caso estamos hablando de un terremoto de una magnitud muy grande, ¿no? Es decir, siempre fuesen como fuesen las construcciones, habría habido víctimas, pero está claro que habrían sido muchas menos en caso de que las construcciones respetasen la propia normativa, la propia legislación turca. La legislación turca se ha endurecido tras cada gran terremoto, por ejemplo el del 99, luego el de 2011 de la provincia de Van, se ha endurecido bastante y se hacen inspecciones periódicas. El problema son las amnistías que se decretan periódicamente y sobre todo cuando nos acercamos a periodos electorales, que perdonan a aquellos edificios que deberían ser derribados de acuerdo a la legislación por no cumplir los estándares, se les perdona a cambio del pago de una multa, y esto se hace pues obviamente con ciertos criterios electorales. En 2018 incluso el Ministerio de Urbanismo decía que en torno a la mitad del parque inmobiliario de Turquía, es decir, millones de edificios, no cumplían los estándares antisísmicos que prevé la propia legislación turca. Muy interesante todo lo que nos cuentas. Muchas gracias, Andrés Maurenza, en Estambul. Y se calcula que el terremoto ha provocado el derrumbe de 6.000 edificios solo en Turquía. En Gaziantep, una de las ciudades turcas afectadas, el censo de la tragedia es demoledor, 6.400 edificios. El sismo destruyó más de 900 y de los restantes muchos presentan daños en partes irreparables, lo que condena a cientos de miles de habitantes a vivir ahora mismo, en este momento, en la calle, en pleno invierno. Oficialmente la normativa constructiva en Turquía tiene en cuenta la alta sismicidad del país. Sin embargo, los daños causados por el actual terremoto arrojan grandes dudas sobre el cumplimiento de la ley por parte de los promotores inmobiliarios turcos. Bueno, le hemos consultado al arquitecto y profesor señor Besam Al-Sali sobre esta situación en Segovia, España. Escuchemos. Bueno, aquí estamos frente a muchos factores. Las leyes normativas antisísmicas fueron introducidas tanto en Turquía como en Siria después del año 2000, con lo cual sí hay muchos edificios que no eran construidos según estas normativas y han sido afectados por el terremoto. Pero bien, la construcción de los edificios nuevos también, como sabemos, como se ve, que estaban también muy afectados por el terremoto. Y eso porque estas construcciones nuevas no cumplió con estas normativas, o bien porque se encontraron muy complicados para desarrollar el tema con las compañías constructoras, o para ahorrar material, y estamos aquí hablando de un sistema de construcción que puede ser involucrado en temas de corrupción. O bien podemos decir que si los edificios fueran todos construidos según las normativas, pues han sido modificados ilegalmente después de la construcción, o bien con añadir más peso, por añadir más plantas, o por modificar paredes de carga dentro del edificio. En Siria la cosa es un poco diferente porque aquí hay un caso
desplazamiento y hay mucha gente que vive en lugares informales. Uh-huh. Señor Al-Azali, arquitecto, muchas gracias por sus informaciones desde Segovia, España. Y en medio de todo esto, un primer convoy de ayuda humanitaria de la ONU ha llegado al noreste de Siria. Las organizaciones de ayuda han tenido problemas para llevar suministros al norte del país controlado por los rebeldes porque el territorio que está bloqueado por el régimen de Bashar al-Assad. Vamos a ver más detalles. Abrumados por el dolor y viviendo en duras condiciones. Ali Mahmoud se aloja en este campamento improvisado en la provincia de Alepo. Perdió a muchos familiares en el terremoto. Su hija superviviente es ahora viuda y tiene 2 hijos. Mis hijos murieron bajo los escombros. Es terrible. Ahora estamos en este campamento, pero no hay nada. La situación es muy mala. Desearía haber muerto con mis hijos. Habría sido mejor. Las ONGs hacen lo que pueden. Tras una década de guerra, millones de personas dependen de su ayuda. Sobre todo en el noroeste, bajo control islamista. Y tras el terremoto, la ayuda se ha reducido. Las organizaciones humanitarias afirman que no pueden cubrir las necesidades básicas de todos los supervivientes. Nos resulta difícil conseguir carpas, comida, agua e incluso colchones. Y además es invierno. Hoy teníamos 6 bajo cero. Hace mucho frío. Necesitamos el apoyo de gobiernos. Las iniciativas individuales no bastan. En Idlib la situación es igual de difícil. El duro invierno lo agrava todo. No logramos dormir. ¿Cómo podríamos dormir con este frío? Entra la lluvia. Necesitamos ayuda. Necesitamos que alguien nos ayude. Solo nos queda Alá. Hace mucho frío. No hay modo de calentarse. Y los niños se mueren de frío. A medida que aumenta la demanda de ayuda, crece la presión sobre Damasco, que supuestamente obstaculiza los envíos, y sobre las agencias internacionales, que no están actuando con rapidez. Los sirios sienten que solo les queda esperar. Esperamos más ayuda. Más detalles de esta situación con mi colega Paco Furio de Economía. Gracias, Jenny. La ayuda económica para los devastadores terremotos de Turquía y Siria no deja de aumentar. Ayuda que proviene de todo el mundo. Pero aún así se teme que no sea suficiente a largo plazo, ya que la agencia Fitch valora ya los daños en unos 4.000 millones de dólares y la cifra irá en aumento. Hasta 23 millones de personas se han visto afectadas por el seísmo. Miles de familias han perdido sus casas y todas sus pertenencias. Y las infraestructuras han quedado muy dañadas. En Siria la situación es aún más delicada, en un país que lleva 12 años azotado por una guerra civil. Conectamos ahora con Borja Santos Porras, profesor en la School of Politics, Economics and Global Affairs de la Universidad IE en Madrid. Gracias por atendernos. Imagino que muy pronto para hacer valoraciones económicas de los daños, pero ¿hay alguna estimación de los costos del terremoto tanto para Siria como para Turquía, teniendo en cuenta el nivel de destrucción que se puede observar en la región? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo creo que más que dar una cifra que cambiaría a través de las horas y de los días, es importante recalcar que los costes van a ser multidimensionales. Hay una evaluación estandarizada que se llama Post-Disaster Needs Assessment, o en español, Evaluación de Necesidades de Recuperación por Desastre, que es una metodología que te permite evaluar los daños. Y establece 7 categorías, y es importante saber que los costes van a estar en estas categorías. Hay una social, que impacta en la salud, en la educación. Sabemos que hay más de 20.000 muertos. Hay una infraestructura, en los cortes de electricidad que existen, en las líneas telefónicas que se han interrumpido, en el acceso al agua y saneamiento y la energía, que será importante para los medios de producción. Hay una tercera que es financiera. Solo en la última semana el 16% cayó en la bolsa turca. Eso supone una pérdida bursátil de más de 30.000 millones de euros. Hay una macroeconómica que afecta al déficit fiscal y al PIB. Solo en Turquía las regiones afectadas representan el 9% del PIB. Veremos cómo se afecta. Hay unos términos de gobernanza. Hay elecciones políticas en mayo en Turquía
y hay una inestabilidad de gobernanza post-conflicto en Siria muy grave. ¿Cómo va a afectar a esa gobernanza? Hay un coste en la pobreza y en el desarrollo humano. Desgraciadamente en Turquía las 10 provincias afectadas están en las más pobres. Y por último hay unos costes de producción, es decir, las infraestructuras clave de agua, energía y otras van a afectar a la agricultura, al comercio, al turismo. Tendremos que analizar estos costes también. Hemos visto que está llegando ayuda económica de casi todos los países del mundo. El Banco Mundial también acaba de anunciar un paquete de rescate a Turquía de casi 1.800 millones. ¿Tenemos datos totales de estas ayudas? ¿Qué porcentaje de los costes podrían cubrir? Pues también va a ser complicado porque va a haber unos fondos que son humanitarios, que se dedican a salvar vidas, al rescate, a la salud. Va a haber unos fondos que se dediquen a la recuperación temprana. Muchas ONGs también, como la Cruz Roja, han hecho llamamientos de emergencia. Y por último, fondo de reconstrucción, muy importante. La Unión Europea, Ursula von der Leyen, ha convocado una reunión para un fondo de reconstrucción, tanto en donación como en préstamo. ¿Cómo vamos a ayudar entre todos los países internacionales a reconstruir Siria y Turquía? Borja Santos Porras, muchas gracias por esta información. Gracias. Cambiamos de tema ahora. Disney anunció que suprimirá 7.000 empleos en todo el mundo para rebajar sus costes en 5.500 millones de dólares. El coloso del entretenimiento se propone reducir la producción de películas y series. Sigue así los pasos de Warner y Netflix, que también han recortado sus inversiones en contenidos. En los resultados trimestrales publicados hoy, la empresa dio cuenta de una pérdida de 2,4 millones de suscriptores en su servicio de streaming Disney+. En ese sentido, Disney comunicó hoy que espera acometer una transformación para buscar la rentabilidad de su negocio de contenidos en línea. Ana Nieto, ¿qué problemas está tratando de solucionar Disney? ¿En qué situación se encuentra la empresa? Pues la industria de los medios y del entretenimiento está en constante evolución y muchas veces los cambios no traen los resultados económicos que se esperan o al menos tardan bastante. En el caso de Disney, el año pasado, en noviembre, el Consejo de Administración destituyó a su consejero delegado, Bob Chapek, y le sustituyó por su predecesor, Bob Iger, con la idea de que diera un golpe de timón dentro de la compañía para tratar de capear el temporal que traía el hecho de que la empresa perdió en bolsa un 43% de su valor. Disney sigue siendo rentable, es una empresa que tiene una máquina de hacer dinero en sus parques temáticos. De hecho, los beneficios operativos de los parques temáticos solamente en el último trimestre crecieron un 36%, pero la división de medios, entretenimiento y deporte necesitan ese golpe de timón que Bob Iger dice que está dando en este momento. Hay una reestructuración completa de ello y mucho del énfasis se está poniendo en los servicios de streaming. Disney lanzó en el año 2019 Disney Plus y de momento solamente ha perdido dinero, 10.000 millones de dólares, 1.100 de ellos en el último trimestre del año pasado, que es el doble de lo que perdió el año anterior debido a los gastos de producción de películas y distribución. Iger dice que quiere rebajar esto, que se ha pagado mucho dinero por conseguir los 162 millones de clientes en todo el mundo y que ahora hay que sacarle rentabilidad y para ello se va a centrar, es su primera prioridad. Pero Ana, Disney no es la única empresa que recorta producción en su plataforma de streaming. ¿Qué está pasando en este sector? La mayor parte de las plataformas han luchado y mucho, sobre todo en los últimos años y durante la pandemia, por conseguir nuevos clientes. Ha sido la competencia la que ha llevado a elevar los costes de producción hasta unos límites en los que ha sido muy difícil sacarle rentabilidad. En el caso de Disney, Bob Iger ha dicho que quiere que los creadores de contenidos, los contadores de historias y la creatividad sea el centro de la empresa. Pero también ha dicho que streaming, la plataforma Disney Plus, tiene que ser rentable a finales de este año. Por eso va a recortar la producción de programas de televisión y de películas. No obstante, se va a centrar en las franquicias que son ahora mismo una muy gran fuente de ingresos para la empresa. El icónico universo de Star Wars, por ejemplo, Marvel y también Pixar. Muchas gracias, Ana, desde Wall Street. Dejamos la economía ahora, nos vamos a Nicaragua.
Un tema bastante importante, el de hoy día, Paco. El gobierno de Nicaragua liberó y deportó a 220 presos políticos que han sido enviados en un avión hacia los Estados Unidos. Así lo confirmaron un tribunal de Nicaragua y además el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuyo portavoz valoró la decisión como positiva y bienvenida. Los presos están llegando a Washington. Algunos de los testimonios aseguran que se enteraron en el avión de que eran liberados y expulsados. Según Estados Unidos, esta excarcelación podría abrir la puerta al diálogo. Los presos fueron encarcelados por participar en las protestas antigubernamentales de 2018 y que precipitó una fuerte represión. La crisis política se acentuó desde entonces y hasta las controvertidas elecciones de 2021, en las que Ortega fue reelecto para su cuarto mandato consecutivo. Bueno, esto es lo que decía el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos al respecto. Escuchemos. Acogemos con satisfacción la oportunidad de ofrecer esta protección humanitaria a estos presos políticos. La excarcelación de estas personas por parte del gobierno de Nicaragua supone un paso constructivo para abordar los abusos contra los derechos humanos en ese país. Esta acción abre la puerta a la discusión de otros asuntos de interés mutuo. Ampliamos con la periodista experta en política nicaragüense, Gabriela Seltzer, desde Ciudad de México. Gabriela, saludos. Y comienzo preguntándote, pese al anuncio, no todos los 222 prisioneros políticos anunciados llegaron a los Estados Unidos. ¿Qué ha sucedido? Hola Jenny, ¿qué tal? Bueno, efectivamente el mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas aclaró que faltan 39 presos políticos por salir de Nicaragua. Se reportó sí la llegada de 222 presos políticos a Estados Unidos, pero había 261 personas presas políticas. Por lo tanto, faltan 39 y los organismos de derechos humanos están exigiendo su liberación inmediata y que el gobierno de Daniel Ortega informe cuál es su paradero. Gabriela, ¿quiénes son las personas liberadas? Y cuéntanos, por favor, de las últimas acciones con que el régimen de Ortega les castiga, entre ellas el de quitarles incluso la nacionalidad. Sí, entre las personas liberadas figuran 7 ex aspirantes presidenciales en los comicios de noviembre de 2021. Hay 6 periodistas, hay líderes campesinos, líderes estudiantiles, defensores de derechos humanos y opositores en general. El gobierno de Daniel Ortega dispuso, a partir de una ley, de una reforma de ley aprobada este jueves por el Parlamento controlado por el gobernante Frente Sandinista, quitarles la nacionalidad nicaragüense a todas estas personas, acusándolos de traición a la patria. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, ha anunciado que apoyará durante 2 años a estas personas en su residencia en Estados Unidos, si así lo desean, y que a lo inmediato les brindará ayuda humanitaria y atención médica. Gabriela Seltzer, muchas gracias por estas informaciones en Ciudad de México. Pasamos a otras noticias de Latinoamérica porque sindicatos de trabajadores de Perú han convocado para este jueves un paro nacional con mayor presencia en la capital del país, en Lima. Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, además de una asamblea constituyente en la que se redacte una nueva constitución. El objetivo de esta nueva protesta masiva es, según los organizadores, terminar con la inestabilidad que vive el país, además de la apertura de una vía de diálogo con el gobierno para tratar la crisis social y política que atraviesa esta nación andina. Una crisis que puso al Estado peruano en el centro de las críticas por la brutal represión policial que dejó a más de 65 muertos y cientos de heridos. Son miles de testimonios que recopilan los expedientes de los observadores de derechos humanos, como el que vamos a presentarles a continuación. Prefiere quedarse en casa. Micaela asistió a muchas protestas en Lima, hasta el 28 de enero, cuando la hirieron en la cabeza después de que la policía empezara a rodear a los manifestantes, dispersara gases lacrimógenos y disparara supuestamente balas de goma. Teme hablar abiertamente con Deutsche Welle. Para proteger su identidad, ha cambiado su nombre y no muestra su rostro. Me cayó un objeto así muy duro, que era una latita de esas de bomba lacrimógena que casi me tumba. Me tumbó. Me rompió la cabeza, en ese momento empecé a desangrar. Cada 8 horas son 3 pastillas. La cuidó un brigadista. No, yo estaba en shock porque tenía miedo que los policías me dispararan, porque estaban disparando a quien sea, ¿no? Estaban disparando a lo que se encontraba en ese momento, no le importaba qué estabas haciendo, ¿no? Y la gente solamente estaba escapando nada más. Entonces yo
tenía miedo y le decía al brigadista, ¿no? que nos van a matar, me van a matar, por favor, llévame al hospital. Ese día hubo muchos heridos que necesitaron tratamiento como Micaela. Ahora sufre ataques de pánico y pasa noches en vela. Tiene demasiado miedo para denunciar su caso. Los grupos de derechos humanos condenan la desproporcionada represión policial en Perú. Más de 60 personas han muerto en enfrentamientos con la policía en todo el país. El Departamento Regional de Policía de Lima insiste en que en la capital actúan dentro de las normas. Las armas no letales afectadas a la policía son para disparar al cuerpo. Para eso son. No hay ninguna denuncia. Hay comentarios, hay aseveraciones subjetivas que dice yo he visto, yo he premiado, pero ninguna que se sustente, porque todas las debatimos con los videos grabados a diario en las más de 1.400 cámaras que tenemos en el centro de Lima. Desde diciembre, Lima y el sur de Perú se ven sacudidos por protestas. Con cada víctima crece más la ira entre los manifestantes. Hasta ahora no hay respuesta política. Personal médico cualificado como los brigadistas atienden a los heridos. Son voluntarios y a menudo se ven atrapados en el fuego cruzado. Es triste, ¿no? Porque cuando inició estas protestas estuvimos delante con los compañeros que llegaban. Y ahí pudimos percatarnos nosotros que la policía empezó tirando las bombas lacrimógenas, ¿no? Y adelante habían puros abuelitos o niños. Y fue muy doloroso por nosotros porque ellos eran los más afectados. Entonces, pero por otros lados, otros días donde sí se vio que los mismos manifestantes eran los que incitaban la agresión. Entonces, grupos muy reducidos, ¿no? Los brigadistas ayudan a todos. Mientras tanto, Micaela teme ser perseguida por la policía por hablar. Ya no confía en las autoridades. Y al finalizar, el escritor hispano-peruano Mario Vargas Llosa ya es miembro de la Academia Francesa, institución fundada en 1635 para velar por el buen uso del francés. En una ceremonia solemne celebrada en París, Vargas Llosa se convirtió en el primer autor de lengua no francesa en acceder a esa institución. En su discurso defendió sus vínculos con Francia, con su idioma y con sus autores, en especial con Gustave Flaubert. Una de sus grandes referencias, dijo. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle para ustedes desde Berlín. Hasta pronto.